En el barrio de Villa Crespo vivía una familia judía, Jorge, un adolescente, su padre y su madre. La madre de Jorge andaba bien, le encantaban las fresias, llenaba el comedor de fresias. Le gustaba mucho también la música judía, bailaba, cantaba, inclusive le enseñaba a Jorge estas danzas y estas melodías. La preferida de Jorge era aquella que decía Java, Nagila, Java, Nagila, Java, Nagila, Benihmeja, Java, Nagila, Java, Nagila, Java, Nagila, Benihmeja. Todo andaba tan bien en esa familia, hasta que dejó de andar tan bien. Porque de un día para el otro, la madre de Jorge dejó de tener ganas de vivir, dejó de poner fresias en el comedor, de cantar, de bailar. Se quedó en el dormitorio, en camisón, durmiendo, sin ganas de atender a su familia, sin ganas de salir a la calle, sin ganas de arreglarse. El marido de ella la llevó a todos los médicos que hubo, pero ningún tratamiento le daba resultado. Vivir ya en esa casa era muy angustiante para el marido y para el marido de la mamá de Jorge y para Jorge. Se fueron arreglando como pudieron. Jorge terminó la secundaria, se recibió en la universidad, se puso de novio, finalmente se casó y se mudó de la casa paterna. Visitó a su madre y a su padre religiosamente todos los fines de semana. Entrar en esa casa era un suplicio para él. La oscuridad, el olor, el silencio, y ver a su madre así. Ella le decía que seguramente la muerte iba a llegar en algún momento, que la estaba esperando. Jorge no podía escuchar esas cosas. Entonces, a poco de estar en esa casa le venían tantas ganas de irse, desaparecer, rajar, como él mismo decía. Se acercaba a su madre e inventaba cualquier excusa para irse. Bueno, mamá, estacioné el auto en doble fila, me voy a tener que ir, pero vengo la semana que viene, chao, ma. O a veces le decía, bueno, mamá, me voy porque trabajé como una bestia toda la semana, estoy fundido. Me voy, me voy. Nos vemos la semana que viene. Ya sentía culpa por esa mentira. Pero lo peor venía después, porque invariablemente su madre siempre le decía lo mismo. Jorge, quédate 5 minutos más. Y eso para Jorge era una puñalada en el corazón. Si ya sentía culpa por la mentira, con eso que le decía la madre, le llevaba todo el fin de semana a quitarse esa culpa, pero se iba. Pasaron los años, la madre fue desmejorando, poco a poco, hasta que falleció. La enterraron en el cementerio judío de La Tablada. Jorge fue al cementerio. La tumba de su madre, la lápida, se detuvo, la miró, la limpió de toda la tierra que tenía, de las hojas. Había llevado un ramo de fresias. No le importaba que la costumbre judía fuera no llevar flores al cementerio. Él fue con su ramo de fresias, la colocó en un florero, la acomodó en la lápida y se quedó allí pensando. Y le vinieron unas ganas locas de irse, como cuando iba a visitarla en vida, rajar,
desaparecer. Entonces le dijo, bueno, mamá, tengo mucho que hacer, ¿sabes? Me voy a ir. Y en ese mismo momento se levantó una ráfaga, un viento, un remolino que desparramó todo, las fresias, el florero, las hojas. Jorge se quedó. Enseguida el viento paró. Se arrodilló, volvió a poner las flores en el florero, a limpiar la tumba de la tierra, de las hojas. Finalmente acomodó todo. Le llevó más o menos 5 minutos. Esos 5 minutos que su mamá siempre le pedía cuando él iba a visitarla. Jorge, quédate 5 minutos más. 5 minutos más de Jorge Yuyen. Gracias. Muchas gracias. En la Patagonia un recurso económico es la ganadería, la cría del ganado ovino, las ovejas. Eusebio tenía un campo chico, pero su recurso justamente era la producción de lana. Así que la cría de las ovejas era parte de su jornada y de su vida. Ocurre que hacían ya 3 años que la lluvia era muy escasa y el ganado aquí, en Patagonia, se alimenta de la estepa arbustiva, de los arbustos naturales de esta zona. Cada vez las pasturas eran más magras, las ovejas cada vez más flacas, con menos producción de lana, ni qué decir de la carne, escasa y inservible casi. Por ende, don Eusebio empezó a desprenderse de algunas ovejas. Pasaban los días, pasaban los meses y la vida fue cada vez más dura. Entregó las últimas ovejas a uno de sus vecinos y decidió ir a campo traviesa buscando la misericordia, algo que lo sacara de esa angustia y de esa escasez. Llegó un punto tal que ya agotado, se quedó guarecido debajo de una jarilla y allí, con sus cosas, pasó la primera noche, a la intemperie, con un clima recio y un viento cada vez más fuerte. Ocurre que Eusebio esperaba la venida de la providencia. Miraba para un lado y para el otro hasta que se dio cuenta de que un chimango estaba herido bajo una jarilla igual que él. Y el vuelo de un águila le traía algo de alimento. El águila soltaba sus garras y una presa de carne caía justo al lado del chimango. Así se iba alimentando, momento tras momento. Y Eusebio empezó a pensar, si a ver, el chimango recibe de la providencia el alimento por este águila, ¿qué no va? Yo también. Así que se quedó ahí nomás esperando. En eso ya había transcurrido 3 jornadas. Y yo allá a lo lejos a un jinete con su perro, que se iba acercando cada vez más a donde él estaba. Y así fue que cuando el jinete estaba próximo, le dijo, ¿qué anda haciendo buen hombre por aquí? Ahí agazapado debajo de una jarilla.
Mire, estoy acá esperando la providencia, porque me falta todo, ya entregué lo último que tenía. El hombre lo miró y dijo, ajá, la providencia. Y sí, le contestó don Eusebio, mire usted, el chimango herido y el águila. El águila le trae el alimento. Resulta que este gaucho era más pobre que Eusebio. Y le dijo, mire, buen hombre, dígame usted, está esperando la providencia, pero, a ver, ¿usted cuál de los dos bichos se cree? Porque lo ve un hombre joven y fuerte. ¿Es usted el águila o el chimango? Y Eusebio se quedó pensativo mirando hacia el suelo. Samba de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño, sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Muchas gracias. Este cuento le pertenece a Mamerto Menapace, es una adaptación a la región patagónica y en ello va todo el cariño. Mi agradecimiento. Gracias a todos. Y esta es una historia que viene de 1900 y pico. Comienza así. Emma venía de la fábrica de Tarbuch y Lowenthal. Era el 14 de enero de 1922. Llegaba a su casa y junto al zaguán encontró una carta fechada en el Brasil. A primera vista parecía un engaño, el sello y el sobre. La letra desconocida le inquietaba. 9 o 10 líneas borroneadas intentaban llenar la hoja. Emma leyó que el señor Manuel Mayer había ingerido una fuerte dosis de veronal, que había muerto el 3 del corriente en el hospital de Bagué. Firmaba la nota su compañero de pensión, un tal Fein o Fine. Emma dejó caer el papel, sintió un fuerte dolor en el estómago, culpa, dolor, temor. Volvió a tomar el papel y se fue a su cuarto. Lo guardó en el cajón y ya empezando a vislumbrar los hechos que se sucederían. Empezó a recordó los buenos tiempos, cuando su padre solía llamarse Manuel Sums. Recordó aquellos veraneos en esa chacra cerca de Gualeguay. Trató de recordar a su madre. Recordó también esa casita que tenían en Lanús, pero que les fuera rematada. También recordó el oprobio. Recordó los sueltos sobres con anónimos que hablaban del desfalco del cajero. Recordó, como nunca jamás olvidaría la última noche que su padre le juró que el único ladrón era Lowenthal, Aaron Lowenthal, antes gerente de la fábrica y hoy ya uno de sus dueños. Emma había guardado celosamente esta información, no se lo había dicho ni siquiera a su mejor amiga. Lowenthal no sabía que Emma sabía. Emma hacía de este secreto, creaba un cierto poder en ella.
En la fábrica había rumores de huelga. Ella siempre se pronunció en contra de toda medida gremial. Le dijo a Lowenthal que tenía información. Entonces Lowenthal la citó que vaya a verlo un día a su despacho. Emma ese día terminó de trabajar, se reunió con sus amigas para planear qué harían el domingo. Todas hablaron de hombres, pero nadie esperó que Emma lo hiciera. Emma tenía un especial rechazo frente a los hombres, casi patológico. En abril cumpliría 19 años. Se fue a su casa, comió, se acostó y se obligó a dormir. El sábado, cuando la primera luz asomó por su ventana, ya estaba perfectamente organizado el plan. Se despertó bastante temprano porque estaba ansiosa. Leyó en la prensa que el barco, el Northern de Malmö, zarparía ese día a las 3 de la tarde. Se fue a pasear por el puerto, quería dar con su gente. Caminó por unos bares, por error, siguió otros pasillos hasta que los encontró. Puso su mirada en un joven, muy bello, muy apuesto, pero cambió de opinión porque temió que se le despertara un sentimiento. Entonces se fijó en otro, un señor corpulento, ordinario. Él la tomó de la mano, la llevó para un pasillo, subieron una escalera, pasaron por un vestíbulo y finalmente la puerta se cerró. El hombre no hablaba ni una sola palabra en español. Ella pensaba que ese hombre le haría a ella lo que alguna vez su padre le había hecho a su madre. Ella abrió los ojos cuando se aseguró de estar sola. Miró y vio que en la mesa de luz él había dejado dinero. Ella lo tomó y lo tiró como también había tirado la carta. Le dio asco. Se vistió, salió de allí y se fue a tomar el Lacroze. El Lacroze la llevó por unos barrios oscuros. Se bajó y fue a encontrarse con Lowenthal. ¿Cómo no matarlo y no vengar la muerte de su padre? Pero ahora mucho más, el ultraje que había padecido por ello. Lowenthal estaba arriba, desde la ventana estaba esperando su llegada. Emma llegó sin ningún problema, abrió la puerta, a un costado estaba ese perro que solía estar atado. Subió, él la recibió, ella se sentó y empezó a darle información. Dijo algunos nombres, insinuó otros, pero se puso nerviosa. Empezó a tartamudear. Lowenthal sintió temor, pensó que se iba a descomponer, entonces fue a buscar un vaso de agua. Inmediatamente ella aprovechó y tomó del cajón el revólver que todos sabían que él guardaba. Cuando él regresó, ella le apuntó en el pecho, le disparó. El cuerpo se desplomó, el vaso se rompió, la boca le insultó en yiddish en español. Ella tuvo que volver a dispararle. Le dijo lo que tanto había esperado. Vengo a vengar la muerte de mi padre, pero no me podrán culpar. No llegó a decirlo todo que Aaron Lowenthal ya había muerto. Los ladridos del perro le indicaban que debía apurarse. Les acomodó el escritorio, le sacó los lentes salpicados de sangre, les abrochó los botones de la camisa, hizo el llamado que tanto había ensayado.
Lowenthal me citó en su despacho para que le diera información de la huelga. Era solo un pretexto. Abusó de mí y yo lo maté. La historia parecía increíble, pero se impuso porque sustancialmente era real. Verdadero era el temor de Emma. Verdadero era el odio, verdadero era el pudor, verdadero era el ultraje. Solo eran falsas algunas circunstancias, el horario y uno o dos nombres propios. Esta historia es de nuestro querido Jorge Luis Borges y se titula Emma Sums. Muchas gracias. Esta historia ocurrió en el Mercado de las Rosas, allí donde se vendían tomates, camarones, frutillas, sandías. En ese lugar donde todos los vendedores ofrecían sus productos con hermosos pregones. Pero el puesto más concurrido era el de Rubilda, la vendedora de manzanas. Manzanitas crujientes, compre vecina. Del manzanar del rey, venga y elija. Todos se detenían a escucharla, porque Rubilda, mientras cantaba, bailaba y hacía mover su hermosa trenza pelirroja que le quedaba siempre a un costado del rostro. Todos, todos la miraban, hombres, mujeres y niños. Los pájaros dejaban de cantar para escucharla. Y hasta el mismísimo diablo la escuchaba. La escuchaba a través de la ventana del infierno, día tras día, desde hacía más de un año. Y suspiraba. El diablo se había enamorado. Tan grande era ese amor que él se había olvidado de sus obligaciones. Y los grandes montes de fuego que siempre asustaron a la humanidad habían perdido fuerza y calidad. Eso hizo que viniera muy enojada la madrina del diablo. Sí, porque el diablo tenía madrina. En todos los cuentos hay una madrina. Y le preguntó, le pidió explicaciones, qué era lo que estaba pasando. El diablo agachó la cabeza, agarró su cola y la retorcía entre sus manos y balbució. Ru, Rubil, Rubilda. Y dibujó un corazón en el aire. La madrina comprendió que su ahijado sufría de mal de amores y decidió ayudarlo. Así que lo invitó a sentarse junto a ella en un tronco encendido. Mira, ahijado, te voy a ayudar a conquistar a tu enamorada. Sí, a esa preciosa pelirroja. Mira, hay un truco. El truco de los tres sí. Y tienes 3 oportunidades para hacerlo. Sí, el número 3, 3 veces, porque en todos los cuentos, cuando se habla de encantamientos y de sortilegios, siempre existe el número 3. Y le explicó, porque su ahijado no era muy despierto que digamos. Tienes que hacerle 3 preguntas, una detrás de la otra. Y ella tiene que contestarte con una única palabra. Sí. Nada más, ¿eh? Tienes 3 oportunidades. Si las pierdes las 3, olvídate de tu enamorada. ¿Entendiste, ahijado?
Sí, madrina, entendí perfectamente. Así que al día siguiente, el diablo cruzó por la verja del amanecer y se fue hacia el mercado de las rosas. Iba vestido elegante, todo un caballero. Quienes estaban por allí no sabían que el mismísimo diablo estaba en ese lugar. Pero cuando él pasaba, la gente sentía escalofríos, hasta que llegó al puesto de Rubilda. Ella lo miró con una sonrisa. Él estaba muy nervioso. Si le decía buenos días, tenía miedo que se estropeara el truco. Tan nervioso estaba que pensó en voz alta. ¿Corresponde que le diga buenos días a esta mujer? Pero por supuesto, caballero. ¿Cómo no me va a dar los buenos días? Tenga usted también buenos días. Oh, no. El primer intento y ya estaba perdido. El brujo desorientado, la madrina enojada. Pero sabían que quedaban dos oportunidades. Así que al día siguiente, el diablo volvió al mercado y sin darle tiempo a nada, Rubilda le preguntó, ¿son dulces esas manzanas? Sí. ¿Y son jugosas? Sí. ¿Me vende un kilo? Rubilda, por favor, pensaba el diablo, no digas nada que no sea así. Pero un solo kilo quiere, son las mejores manzanas del mercado. Yo que usted llevaría dos. La segunda oportunidad y también ya estaba perdida. El diablo muy desorientado, la madrina muy enojada. Así que él volvió hacia el infierno. En la tercera mañana, él volvió a cruzar la verja del amanecer y llegó hasta donde estaba Rubilda. Manzanitas crujientes, compre vecina, del manzanar del rey, venga y elija. Él no le dio tiempo a nada. Ella lo miró un poco nerviosa. ¿Su nombre es Rubilda? Sí. ¿Usted es la dueña del puesto? Sí. ¿Me permite hacerle una pregunta de tono comercial nada más? Sí. Por favor, Rubilda, no digas más nada, pensó el diablo. Sí que puede hacerme una pregunta, pero yo le quiero advertir que el puesto no está a la venta. Oh, la tercera oportunidad y estaba perdida. Adiós, adiós matrimonio. El diablo se dio media vuelta y muy triste comenzó su vuelta al infierno. ¿Ya se va usted? Preguntó Rubilda. Sí. ¿Perdió el interés en comprar el puesto? Sí. ¿Viene usted de muy lejos? El diablo ya estaba molesto. Se dio vuelta para decirle a Rubilda que no tenía más ganas de conversar, que él se quería volver a su lugar. Pero ahí la vio, con esa sonrisa en la cara que la iluminaba, y se derritió de amor. Sí. Y en ese instante, Rubilda lanzó una carcajada de bruja joven que había utilizado el truco de los tres sí para conquistar a un caballero para toda la eternidad, y lo había logrado en el primer intento. Este cuento
es la adaptación de Rojo. Su autora es Liliana Bodoc. Muchas gracias. Quedan, Que no va a haber tiempo. no, quedan 3 minutos y medio. Claro, Bueno, sí. último Zoom, un solo cuento, Mica. Solo cuento y nos despedimos.